Mis amados, muy buenas noches. El Señor les bendiga. Sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es 15 de febrero del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en esta transmisión en torno a la palabra del Señor. Recuerde que estamos viendo nuestro estudio intensivo y semanal en busca de Dios, el gozo de un avivamiento en nuestra relación personal con el Señor. Estamos en la lección número 6 hablando acerca de la santidad. El día de hoy vamos a estar en la página 104, 105 y 106 de nuestro material que estamos llevando. Si usted por alguna razón no lo tiene, apresúrese para conseguirlo. Nosotros lo estamos ofreciendo en Ministerios Bosque y Clama con un precio especial, ¿sale? Para que usted lo tenga. Si usted vive en la Ciudad de México o en el Estado de México, la entrega es completamente gratis. Traemos un precio especial superior al de Amazon y al de Librerías Maranata. Entonces, contáctese con nosotros si quiere este material. Ya vamos a la mitad, Ya vamos prácticamente a la mitad, así que no se tarde. Si usted está llevando notas por aparte, no hay ningún problema. Tome nota de los estudios y vamos a ir también al texto bíblico. Vamos a estar en el texto el día de hoy de el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 8. Es donde vamos a estar el día de hoy en la palabra del Señor. Y bueno, en lo que usted busca su material, saca sus cosas, pues vamos a compartir nuestra liga de clase con nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas. Recuerde que todos los días estamos compartiendo el plan de lectura de Robert Murray McCheyne, a través del cual estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces, y le animo por favor a que usted nos acompañe y persevere en nuestro estudio de la palabra del Señor. Estamos leyendo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces, y es un texto que nos ha traído gran bendición en la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción pues de formato dinámico, que nos va a ayudar pues obviamente a comprender mucho mejor la palabra del Señor. Recuerde que lunes y viernes estamos compartiendo nuestras lecturas de audiolibros. ¿A quién pertenece el dinero los lunes? Y líder de convicciones el día viernes. El día de mañana vamos a estar compartiéndolo. Y este sábado tenemos reunión presencial a las 6 de la tarde. Sale a las 6 de la tarde y vamos a estar viendo algunos de nuestros estudios y materiales. Así que no lo piense más, conéctese ya, comparta nuestras ligas para que pues alguien especial que usted quiera que escuche la palabra del Señor pueda conectarse. Ya es el momento de estar en nuestro tiempo de estudio. Amén. Muy bien, pues vamos a prepararnos. Vamos a darle lectura a nuestro texto. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo del 1 al 8. Lo vamos a leer y nos encomendaremos al Señor en oración. Amén. Dice la palabra del Señor. Marcos 7, del 1 al 8. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos inmundas? Versículo 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber,
y hacéis muchas cosas semejantes, otras muchas cosas semejantes. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Donde quiera que usted se encuentre, acompáñenme, incline su rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos podemos reunir a través de esta transmisión en voluntad, en espíritu, Señor, para meditar en tu palabra y en este importante tema que estamos nosotros estudiando, Señor. Que tu palabra brille, que sea entendida por medio de la obra de tu Espíritu Santo, y que tengamos, Señor, que pongas en nosotros la voluntad, Señor, para hacer la carne, para actuar, Señor, en obediencia a ella. Dame la gracia, la facilidad de explicar y de traer bendición a tu pueblo a través de esta sesión. Y te pido que seas con todos aquellos que escuchen, que vean, que reproduzcan más tarde este estudio y que te escuchen a ti, que escuchen tu voz y que vengan, Señor, a tu presencia y a tus pies. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y en su nombre oramos y decimos amén. Mis hermanos, pues muchas gracias por estar conectados a esta sesión de estudio. Esta sesión pues está avanzando de una manera extraordinaria y le damos gracias a Dios por ello. Si alguien me puede ir apoyando en los comentarios, en la clase, para que podamos ir avanzando, y si alguien va a leer los comentarios, pues bueno, puede ir viendo los puntos que vamos a ir desarrollando. Si usted observa, hemos estado hablando de la santidad como un proceso importante dentro de la vida de avivamiento. Hemos mencionado que la santidad se presenta de dos maneras. La santidad posicional, es decir, cuando venimos a Cristo, el Señor nos hace santos. Pero hablamos también de la santidad personal, la santidad práctica, en la cual el cristiano todos los días está en un proceso de santificación, de apartarse del mundo, de alejarse de la carne e irse librando con la ayuda de Dios de las tentaciones de este mundo. Hemos visto a través de testimonios de fe, hemos visto el poder del compromiso de la santidad, la transformación que trae los compromisos a los cuales nos demanda participar. Hemos visto también que la santidad es una forma en la cual la iglesia se embellece. Y nosotros es importante mencionar esto porque a veces pensamos que la iglesia es un evento o la iglesia es un edificio, y la forma de embellecerlo pues es que el evento sea más estruendoso, más ruidoso o que sea popular. Y esto no tiene que ver necesariamente con la iglesia o con Cristo. Pensamos que la iglesia es un lugar y por lo tanto pues las congregaciones y el cristianismo de nuestro tiempo se obsesiona de edificar edificios con hermosas ventanas, con hermosos lugares, con escenarios magníficos, con púlpitos fastuosos. Se esfuerza en poner un edificio y todo lo que circunda a su alrededor, le pone todo el dinero, todos los lujos, todas las comodidades, y se olvida de que el edificio solamente es el lugar que debe albergar a la iglesia. El edificio tiene una importancia secundaria. El edificio debe ayudar a las actividades de la iglesia. El edificio debe ser funcional, sí, pero al final el objetivo y el punto de lo que estamos nosotros aquí observando es que la iglesia no es un lugar, no es un evento, y la forma de embellecer a la iglesia es la santidad. La iglesia es una comunidad de cristianos, una comunidad de personas creyentes en el Señor Jesucristo, y la forma en la que la iglesia va a crecer, va a embellecerse y sobre todo va a alcanzar su verdadero potencial únicamente es a través de la santidad. Es lo que vimos el día martes a través de el prepararnos para las bodas del Cordero. El día de hoy vamos a hablar de este texto y el título del día 3 en la página 104 dice el meollo del asunto. Y bueno, esta expresión habla específicamente de el clímax, el centro, el punto específico del asunto.
Este texto, si usted lo observa, Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 8, nos lleva al contexto en el cual Jesús enfrenta controversia con los fariseos. Recuerde usted que los fariseos eran este grupo religioso, ¿verdad? De los días de nuestro Señor Jesucristo, que tienen todo un antecedente histórico. Se les llamaba los apartados, ¿verdad? Y eran personas que pues buscaban obedecer en esencia la palabra de Dios a pie juntillas, eran sumamente severos y estrictos, pero lo que pasaba es que ellos se enfocaban más en la observación externa. En aquellos días los fariseos eran personas muy respetadas y se consideraban personas de alto rango, personas con una gran reputación espiritual. Ellos se consideraban a sí mismos, se consideraban mejores que los demás, superiores en todo sentido moral, ético, espiritual. Y dice que también el versículo 1, se juntaron a Jesús en torno al Señor Jesucristo, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos hombres, tanto los fariseos como los escribas, eran personas estudiadas, eran personas expertas de la ley del Antiguo Testamento y se enorgullecían de esta observación, de este estudio que ellos tenían. Y ellos tenían una conducta la cual pasaba de ser algo sano, ortodoxo, a hacer algo negativo. Hoy esta palabra está muy de moda, llegó a ser algo tóxico y se convirtió su conducta en un referente de lo que no se debe de hacer. Ellos llegaron a traer una forma de actuar que hoy conocemos en el mundo cristiano como legalista. Es decir, que llevan la observación de la obediencia a un nivel extremo, pero solamente en la superficie. Ellos pensaban que eran perfectos, ellos pensaban que eran superiores. Imagine el choque cuando nuestro Señor Jesucristo, en todo contacto que tiene con ellos, siempre entra al mismo punto. No está mal. El problema no es la obediencia, el problema no es la disciplina, el problema es cómo está el corazón. Si nosotros actuamos solamente por obligación, si nosotros hacemos cosas para mejorar nuestra reputación, para que las personas nos vean, pero por dentro, en el alma, en el corazón, en la mente, en la conciencia, estamos corrompidos, no somos honestos, realmente ni lo que estamos haciendo es de bendición para nosotros, no es de bendición para otras personas y de ningún modo es algo que le dé gloria a Dios. Usted perdone. ¿Sí me explico? Es muy importante tener esto presente, ya que muchas veces nosotros vemos a los fariseos o los leemos, pero no nos damos cuenta de que podemos incurrir en actos semejantes. Vamos a mirar este texto y vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Amén. Sígame con su vista, por favor, vamos a estar en este texto. Vemos entonces en el versículo 1 que estaban en torno al Señor Jesucristo estos fariseos, algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Y dice el versículo 2, los cuales, viendo, observando algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Ellos estaban muy atentos a lo que estaban haciendo los discípulos del Señor Jesucristo, y al darse cuenta de que no participaban de este ritual de lavarse en las manos, eran objetos de censura, de escándalo y de condena por parte de estos hombres. Versículo 3, y la Biblia, que se explica por sí misma, nos va a dar la razón de este motivo de escándalo. Y dice el texto, versículo 3, nos da la razón, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, subraye eso, esto es muy importante. Yo tengo un pequeño ejercicio. Yo le aconsejo, hago un pequeño paréntesis de mi propio estudio personal.
Yo cuando hago estudio de las escrituras, cuando yo leo un texto, quizás usted piense que algunos hermanos me han dicho que consideran que esto es una ofensa, que es una grosería, que es algo que no se debe de hacer. Yo lo dejo mucho al criterio de cada quien. Cada cristiano debe de juzgar las cosas de acuerdo a su propia conciencia. Pero a mí me gustaría que usted tome lo que le estoy diciendo, tómelo con conciencia y usted decidirá al respecto. Amén. Eh, yo particularmente, para cualquier tipo de estudio, tengo Biblias obviamente de estudio, tengo Biblias comentadas y tengo una Biblia particular mía, muy personal, sobre la cual hago anotaciones, subrayo, utilizo colores. Yo casi siempre utilizo 3 colores de plumas, utilizo marcatextos. El propósito es que obviamente pues usted pueda hacer los correctos énfasis, ¿no?, que proceden. Alguien en algún momento le mostré mi Biblia y se ofendió muchísimo. Usted podrá pensar que yo soy un irrespetuoso. Yo le dejo mi ejercicio. Si a usted le sirve, tómelo. Y si no le parece, no lo tome. Yo particularmente hago algunas observaciones. Encierro, por ejemplo, en rojo las cosas que tienen que ver con nosotros, en azul, márcalo en azul lo que tiene que ver con la palabra del Señor, con lo que el Señor dice, con lo que el Señor quiere, todo lo que tiene que ver acerca de lo que hace el Señor, lo que mencionaba hace antier acerca de los indicativos de lo que el Señor hace, lo manejo en azul, los imperativos lo manejo en rojo, y cuando habla, por ejemplo, de las situaciones de pecado, las manejo en tinta negra, y bueno, subrayo con marcatextos lo que considero que es más importante. Esto es, insisto, es como yo trabajo a veces, como yo hago notaciones sobre los textos y bueno, a veces también pues tengo una pequeña libreta que tomo algunas notas elementales. Esto, pequeño paréntesis, si le sirve el consejo, si le sirve el tip, tómelo y si no, no pasa nada. Cada quien tiene su propio método de trabajo. Muy bien. Yo por eso les hacía este comentario, porque me parece muy importante en el versículo 3, en la observación que está haciendo, la razón que nos está dando del por qué los condenaban. Dice el versículo 2, termina y dice, porque si no comían los discípulos pan con las manos lavadas, y dice el versículo 2, al final dice que los condenaban. Los fariseos, los escribas, los judíos en su mayoría los condenaban a los discípulos de Jesús por esta razón. Y nos va a dar el versículo 3 la razón del por qué los condenaban. Entonces esto es muy importante si tú quieres anotarlo, tomar algún color, como a ti más te sirva, para ir desmenuzando el texto. Porque los fariseos y todos los judíos, y esta parte quería que la apuntaras, la subrayaras, la marcaras como te sea más conveniente, aferrándose a la tradición de los ancianos, aferrándose a la tradición de los ancianos. En el versículo 3, esta palabra me parece importante, me parece interesante. Y quisiera hacer una pequeña observación acerca de esto. La palabra usada aquí en el griego, aferrándose, krateo, ¿verdad? Habla de que usan la fuerza, agarrar, retener, ¿verdad? Esta forma de lo que ellos estaban haciendo aquí nos está hablando de una forma agresiva, de una forma no sana, en la cual ellos estaban aplicando estas dinámicas. Esta palabra me parece importante, aferrándose. Se colgaban de uñas y dientes de estas prácticas. Y aquí continúa diciendo el Señor Jesús. Dice, aferrándose a la tradición de los ancianos. Vamos a leer este mismo versículo 3, lo quiero leer en otras versiones bíblicas, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Es decir, la Nueva Traducción Viviente habla de que era una exigencia.
era una exigencia humana. La Biblia de las Américas, ¿verdad? Nuevamente dice, observando así la tradición de los ancianos. Era una observación de cuidado, ¿ok? La Biblia, Dios habla hoy, ¿verdad? No hace énfasis, dice, porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. No hace observación de esta palabra griega krateo. ¿Por qué? Porque es una traducción dinámica, ¿ok? Por ejemplo, en lo que es la Biblia, la Nueva Biblia al Día, por ejemplo, dice, jamás comen si primero no se lavan las manos, como lo requiere la tradición de los ancianos. ¿Por qué hago este sobreénfasis sobre esta expresión? Porque en aquellos días, como en nuestros días, tendemos, y fíjese la palabra que usé y cómo la usé, tendemos a observar, atender, aferrarnos, exigir, obligar, usar fuerza, aplicar este crateo a tradiciones humanas, a cosas que no necesariamente son bíblicas, que probablemente que no están mal, no son cosas pecaminosas, pero que las llevamos a un segundo nivel, a un nivel de suma importancia, tanto como si se tratara de la palabra de Dios. Y nos olvidamos de que en realidad son cosas humanas. Por eso le presto mucha atención, porque esto no es algo necesariamente pecaminoso, pero se convierte en una situación pecaminosa cuando demeritamos la palabra de Dios y le damos mayor énfasis a los mandamientos, a las tradiciones humanas. Y vamos a platicar un poquito al respecto y vamos a poner algunos ejemplos de cositas que quizás en mi experiencia, no sé en la suya, si quiere ahí compartirlo en los comentarios, cosas que a veces sucede en nuestros esquemas de forma de vida cristiana, que se convierten en tradiciones a las cuales nos aferramos. Continuamos. Dice, sí, porque los fariseos y todos los judíos, versículo 3, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. O sea, vea hasta dónde llega la exageración de una tradición humana. Si muchas veces no se lavan las manos, o sea, no basta con que te las laves un par de veces al día o antes de comer, sino muchas veces al día. Yo no sé cuántas veces usted come, pero la realidad es que pues, no comemos en demasía a veces en el día. El deber ser, ¿verdad? Pero ellos estaban llegando a este extremo, a un extremo que afectaba la vida cotidiana de los creyentes. Versículo 4, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas, fíjese, o sea, no solamente esta práctica, sino dice que otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Nuevamente, dese cuenta hasta qué punto llegaba esta conducta que, y nuevamente subrayo y enfatizo, no es necesariamente mala, inherentemente mala, no es algo perverso, pecaminoso, pero puede llegar a convertirse en algo perverso y pecaminoso cuando está afectando la vida espiritual, el alma del pueblo de Dios, y sobre todo llega a ponerse siempre, cuando usted pone algo por encima de la palabra de Dios, va a haber un daño en la vida del pueblo del Señor. Tanto era que incluso otras muchas reglas, otras muchas prácticas, otras muchas observancias llegaron a aparecer y a imponerse en la vida del pueblo de Dios. Versículo 5. Le preguntaron, ya termina ahí como el paréntesis que nos está dando el evangelista Marcos.
Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas. ¿A quién le preguntaron, clase? Le preguntaron al Señor Jesús. Esto es obvio. Y dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Pregunta número 11, que está en la página 104 en su material. La pregunta es, ¿qué hicieron los discípulos? O más bien, ¿qué no hicieron que enojó a los fariseos? Aquí lo tenemos en el versículo 5. ¿Qué es lo que hacían? Más bien, ¿qué es lo que no hacían? Bueno, no se lavaban las manos antes de comer. ¿Por qué no andan? Esta palabra es muy interesante. Conforme. Esta palabra, conformarse, tiene que ver con tomar la forma de. Permíteme observar esto, porque esto me parece muy interesante. ¿Por qué no andan conforme? La palabra usada aquí, conforme, katá, tiene que ver de la misma manera. ¿Ok? Esto es muy importante, porque podemos dejar, esto es a lo que Pablo se refiere en Romanos 12, cuando dice que no os conforméis a este siglo. No permitas, según lo que dice Romanos 12, dice, no permitas que el mundo, no te amoldes al mundo, no te hagas, no dejes que el mundo te cambie, te transforme, no te conformes. No dejes que el mundo te dé la forma que quiere darte. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Los discípulos, porque estaban siguiendo a Jesús, no estaban siguiendo el molde, el ejemplo de la tradición, de las enseñanzas, de las exigencias, observaciones que hacían la religión establecida de los días de Jesús, acerca de estos continuos y exhaustivos lavamientos de manos. Esto era algo que causaba escándalo para estos hombres. ¿Por qué? Porque no hacían lo que ellos les decían, no hacían lo que los demás sí hacían. Había personas que seguían las enseñanzas de lavarse las manos constantemente y ni siquiera se preguntaban el por qué o para qué. Simplemente lo hacían porque así lo dictaba la religión establecida. Y esto es una cuestión muy importante. Lo que usted debe hacer como un cristiano sincero y sensato es preguntar el por qué. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué tomamos la Santa Cena? ¿Por qué bautizamos de esta manera? ¿Por qué leemos esta versión bíblica? ¿Por qué no leemos aquella? Pregúntese, hágase preguntas sinceras acerca de su fe y entonces llegará. Y ya no será su fe basada de oídas, sino será su fe basada en una convicción personal. Esto no quiere decir que usted lo cuestione todo, pero sí es importante que usted ejercite un proceso de discernimiento acerca de lo que usted hace y de lo que usted dice creer. Porque entonces cuando venga alguna persona no creyente, alguna persona incrédula, amigo, familiar, etcétera, y le cuestione, oye, ¿por qué hacen esto? Tú no vas a saber cómo responder. Los fariseos, los escribas, le preguntaban al Señor Jesús, ¿por qué los discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Por qué no siguen estas enseñanzas, sino comen pan con las manos inmundas? Está haciendo una pregunta que apela mucho a que pareciera que los discípulos estaban en rebeldía, que eran desobedientes, que no estaban haciendo algo correcto. Y el versículo 6 es tremendo. El Señor Jesús, que no se anda con ningún tipo de falsedad enmascarada, no está buscando quedar bien con los hombres, responde con verdad, con rectitud, con honestidad, pero también con firmeza. Respondiendo él, versículo 6 les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué utilizó el Señor Jesús esta descripción para caracterizar, para
hablar acerca de los fariseos? ¿Por qué utilizó este término tan fuerte que algunas personas dirían que es agresivo? ¿Por qué? ¿Por qué pensaría usted eso? ¿Por qué utilizaría esta palabra tan tremenda? La palabra hipócrita en el griego nos habla de alguien que lleva una máscara. La palabra hipócrita o hipócrites habla de un actor en escenario, de un simulador, de alguien que lleva una máscara, de alguien que representa un papel. Esta es una declaración sumamente difícil y nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana esta expresión de, ay, es un hipócrita, ¿no? Tenemos seguramente algún familiar, ¿no? En algunas conversaciones, ay, es que es medio hipócrita. ¿Por qué? Porque su conducta no concuerda con lo que él dice ser. A veces en el trabajo, ¿verdad? Vemos una conducta hipócrita, ¿verdad? De una persona que se comporta de una manera cuando está el jefe y una manera diferente cuando no está el jefe. Y esa es una conducta hipócrita. Es decir, actúa, es falsa, no es honesta. Representa un papel cuando está delante de cierta persona y cuando no está esa persona se quita la máscara y actúa de otra manera diferente. Esta palabra la usamos mucho en nuestra vida cotidiana, sobre todo los cristianos, desafortunadamente la usan mucho para atacarse unos a otros. Y en muchos casos, demasiados tristemente, no está errado. Creo que la gran crítica, la mayor que seguramente yo he escuchado y usted también, es que en la iglesia hay hipócritas, que todos somos hipócritas, que hay muchas personas hipócritas. Y esto, nuevamente, es un ataque, es una crítica, pero en muchos sentidos es algo que nos duela o nos guste o no asumirlo, muchas veces es verdad. Muchos de nosotros, quizás no siempre, pero de manera ocasional, actuamos. Nos ponemos una máscara, nos ponemos una vestimenta, una ropa especial para aparentar, para vernos de una determinada manera, representar un papel. Y por esa razón somos hipócritas, porque realmente no es quien nosotros somos. Somos una cosa en un escenario y somos otra al bajar de ese escenario. Y esto es algo que las personas que nos ven, porque aquí dice que ellos estaban prestando atención, viendo a algunos de los discípulos. Ellos estaban viendo, estaban prestando atención, ellos estaban observando. Y mi amado, mi amada, si algo te puedo garantizar es que tú y yo somos objetos de atención. Los ojos de los críticos están sobre nosotros. Los ojos del mundo están sobre nosotros, los ojos de tu familia están sobre ti, los ojos de tus hijos están sobre ti, los ojos de tu cónyuge están sobre ti, los ojos de tus hermanos y hermanas en la congregación, de manera consciente o inconsciente, están sobre ti. Hace poco en uno de estos videos, algún hermano o hermana me hizo una observación acerca de que me quedé dormido en algún momento en la iglesia. Y sí, me quedé dormido en algún momento en la iglesia. Es probable, esto es cierto. Me llega a pasar. Sería hipócrita de mi parte negarlo. Pero el punto aquí de esto que estamos observando es la pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué los fariseos, según lo que menciona este texto, el Señor Jesús le dice a los fariseos hipócritas? ¿Por qué les dice así? ¿Por qué hace una declaración tan fuerte? ¿Por qué los tipifica como actores, como falsos, como no honestos? El Señor Jesús no habla de una manera casual, ligera y sin sentido. Él está fundamentado, lo que les está diciendo se los dice con base en la fidelidad y veracidad de la palabra de Dios.
Y esto es algo con lo que tú y yo debemos medirnos. Es muy fácil que yo observe a mi prójimo, observe a mi semejante, observe a mi pastor o a mi líder y observe y vea, es que es un hipócrita. Bueno, si yo lo conozco, si yo tengo una intimidad con esa persona, pudiese tener una apreciación de si es hipócrita o no. Pero al final solamente el Señor Jesús puede hablar con autoridad acerca de quién es un hipócrita y quién no, porque Él es el único que nos conoce plenamente, en lo privado, en lo público, en lo secreto, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, conoce la naturaleza y motivación de nuestras acciones, y Él es el único que puede juzgar si somos hipócritas o no. Y quizás las personas más cercanas a usted. El pastor Emanuel Castillo decía en uno de estos domingos, decía esta observación, ¿no? Decía, bueno, si las personas de la iglesia me dicen algo, pues puede que no me impacte tanto, ¿verdad? Porque no me conocen, porque no viven conmigo. Pero si me lo dicen mis amigos cercanos, si me lo dice mi esposa, me va a poner de puntas, quizás me va a molestar, me va a incomodar, no me va a gustar. ¿Por qué? Porque yo sé que ellos saben y me conocen. Por lo tanto, me duele más, me pica más en mi orgullo que me confronten en mi pecado. ¿Por qué? Porque sé que están diciéndome probablemente la verdad. Entonces, la declaración del Señor Jesús no es un ataque sin sentido, no es una ofensa, porque Él no está buscando agredirlos, lastimarlos, sino está buscando llevarlos al arrepentimiento. Les está diciendo, ustedes llevan una máscara, quítensela ya, se acabe el show. Y para ello utiliza la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y les dice lo siguiente, citando al profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Primera observación, ¿por qué está diciendo que son hipócritas? Bueno, porque solamente exaltan la gloria de Dios de manera verbal. Solamente tienen a Dios en la boca, pero su vida no refleja una conducta que sea coherente con sus palabras. Ellos estaban pretendiendo honrarlo, por eso estaban muy atentos a lo que hacían los demás y estaban juzgando la actitud, las acciones de los discípulos. Esto es una actitud muy común: observar lo que hacen los demás, medirlo con mis acciones y con base en mis acciones decir soy mejor o peor. Pero el Señor les dice, ustedes están superficialmente pretendiendo que me honran, pretendiendo públicamente para los hombres, dando un espectáculo patético de que ustedes son celosos, que ustedes son fervientes discípulos del Señor, fervientes amantes de mi gloria, pero en realidad es vano todo lo que ustedes dicen, porque pueden decir muchísimas cosas, y esto es muy importante, que esto no lo dejemos para la otra persona, para mi vecino, para mi semejante o mi cónyuge. No, esto se trata de mí. ¿Tú eres alguien que solamente le honra de labios? ¿Dónde está tu corazón? Y esto es algo que solamente tú y el Espíritu Santo saben. Porque dice, su corazón está lejos de mí. ¡Wow! Esta declaración me parece una bomba atómica, porque lo que está diciendo es, son tan hipócritas que verbalmente dicen que están cerca de mí, aparentan que me conocen, pero en realidad no tenemos la más mínima relación, están lejos de mí. Yo no tengo un contacto con ellos, ellos no tienen un contacto conmigo, no tenemos la más mínima comunión. ¡Qué tremendo! Versículo 7. En vano me honran, es decir, no pretendan que me están impresionando. No pretendan impresionarme con estas actitudes aparentemente santas, aparentemente responsables, aparentemente que están buscando agradarme. Esto no me agrada, porque yo sé que no es honesto. En vano me honran. No me agrada lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque dice, fíjate aquí, está dando el versículo 7, la razón
por la cual ellos están cometiendo una adoración vana, superficial. Dice, porque enseñan como doctrinas, enseñando como doctrinas, es decir, como mandamientos, como preceptos, como obligaciones, como exigencias en la vida de los demás, mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Observe lo que dice Isaías 29:13. Acompáñame al texto, por favor, para que podamos ampliar un poco acerca del sentido de lo que está diciendo aquí el texto. Voy a leer Isaías 29, que es donde el Señor Jesús está tomando esta base bíblica para reprender y exhortar a los fariseos por su hipocresía. Y usted debe de leer el contexto para que usted sepa por qué está diciendo esto y no sacarlo de contexto. Isaías 29 del 9 al 16. Preste atención a esta tremenda e incomodísima palabra. Deteneos y maravillaos, versículo 9. Ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Versículo 10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, cerró los ojos de vuestros profetas, puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Es decir, Él ya no les permitió ver, sino que los obnibuló, les dio sueño, los distrajo, cubrió su revelación, ya no es claro para ellos. Versículo 11. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Es decir, va a ser incomprensible para este grupo de personas, va a ser incomprensible la palabra de Dios. Versículo 12. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lea ahora esto, él dirá, no sé leer. Es decir, los confundirá, los hará ignorantes, los hará incompetentes, incapaces. Versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, aquí hay un pero, aquí hay un contraste antitético, es decir, una antítesis, una contraposición de lo que está declarando aquí, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. 15. Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? 16. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, de su hacedor no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Volvamos a Marcos capítulo 7. Y si usted presta atención, si usted es observador a lo que está diciendo el texto, el Señor Jesús está citando las Escrituras para confrontar la actuación, la hipocresía, la puesta en escena, y está revelando no solamente para ellos, quizás para nosotros. Para nosotros muchas veces estamos incurriendo en estas actitudes. 1. Solamente adoramos a Dios de labios, no de una manera sincera en nuestros corazones. Y 2, honramos más lo que dicen los hombres que lo que dice Dios. Resumen. Esto es una práctica muy común y por ello nos convertimos en hipócritas. Es por esta razón, mi amado, mi amada, que usted debe tener una conciencia fiel acerca de por qué pertenece a una determinada congregación y por qué no a esta. Mis amados, todos nosotros y quizás las iglesias
ninguna es exenta de incurrir en este tipo de equivocación, de simulación, de apariencia, de hipocresía. Porque uno, solamente adoramos a Dios de manera superficial, de manera solamente verbal, y en el corazón, en nuestra vida íntima delante del Señor, no hay nada de lo cual podamos aferrarnos. No hay relación, no hay compromiso, no hay comunión. Yo nunca os conocí, dice el Señor, y enseñan, ponen como enseñanzas, como doctrinas, los mandamientos de los hombres. Yo provengo de una generación en la que la palabra del pastor no se cuestionaba. Las tradiciones de la congregación eran inamovibles, donde las cosas se hacían así y no se hacen de otra manera. Oh, mis amados, a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Y eso es lo que viene a traer Dios en su soberanía, viene a traer a través del testimonio de la historia de la iglesia en la Reforma. Es lo que viene a traer el Señor, un despertar en su pueblo, un avivamiento. Es lo que ha traído a lo largo de los siglos, a lo largo de las décadas. Cuando hay avivamiento, el Señor despierta estas actitudes de humildad, de honestidad, de abandono del orgullo, de búsqueda de la gracia, de la santidad, de la obediencia. Todas estas cosas aparecen en el corazón de los creyentes, de algunos creyentes, y se va expandiendo, y los avivamientos tienen un impacto en la vida de todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo y en aquellos que no creen en Jesucristo, pero sobre todo hay una marca distintiva, hay un abandono de la hipocresía. Antes del avivamiento, muchos de ellos eran hipócritas, y durante el avivamiento hay un despertar por la verdadera coherencia, por esta sincronía entre lo que decimos creer y entre lo que realmente creemos y cómo practicamos esa conducta. Mis amados, nuestra praxis como cristianos nunca va a ser perfecta, pero siempre debe ser sincera, santa y honesta. Y nunca, lo mejor que podemos hacer para realmente no ser hipócritas es no poner por encima de la palabra de Dios las enseñanzas de los hombres. Te pongo un ejemplo vano si tú quieres, insensato si tú quieres, no al lugar. Yo provengo de una generación de que desde mi adolescencia, cuando empecé a ir a la iglesia, yo llegué aproximadamente por ahí de los 8 o 9 años a la congregación, a la iglesia del Señor, y empecé a involucrarme en las actividades de la iglesia. Pero una de las cosas que se convirtió, pongo un ejemplo, porque sé que pasa en muchos lados, que se estableció como doctrina, como mandamiento, era: tú no puedes ministrar, tú no puedes servir a Dios si no vienes a la iglesia con camisa y corbata. Y a las hermanas se les imponía esta reglamentación de: tiene que venir con falda, hermanita, y falda larga. Hoy todavía muchas iglesias utilizan este código de vestimenta, y no hay nada de malo en usar camisa y corbata. No hay absolutamente nada de malo, nada de perverso. Lo perverso, lo malo y lo pecaminoso está cuando ponemos esas cosas por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Cuando esas cosas rivalizan con nuestra obediencia a Cristo. Cuando pensamos que por hacer esas cosas ya estamos del otro lado, ya nosotros somos mejores. Eso es anteponer y enseñar como doctrinas mandamientos de hombres. Versículo 8, y este es importante, y con ese vamos a trabajar. Porque dejando el mandamiento de Dios, qué tremendo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cerramos la Biblia, se nos hace fácil, la ponemos ahí en el escaparate, la ponemos ahí en el librero, la guardamos en el cajón,
Y dice, dejando, estas palabras son importantes, dejando el mandamiento de Dios, haciéndolo a un lado, siendo ligeros, casuales e indiferentes al mandamiento de Dios. El único que puede establecer reglas, estatutos, decretos, mandamientos, la suprema autoridad del universo, el jefe y cabeza de la iglesia, el único que puede decir esto sí y esto no, lo hacemos a un lado. ¿En qué somos hipócritas? Cuando dejamos el mandamiento de Dios y nos aferramos con fuerza, con violencia, de una manera no sana, de una actitud ofensiva, orgullosa. Nos aferramos a la tradición de los hombres. Mis amados, toda tradición, todas las iglesias, todas las comunidades de fe tienen tradiciones. Hay tradiciones que no son malas, hay tradiciones que no son buenas, pero sobre todo el punto es el siguiente. ¿Qué es lo que debe tener primacía, preeminencia frente a las tradiciones? Las tradiciones es algo que se establece como algo habitual, como una práctica cotidiana dentro de una determinada comunidad. ¿Me explico? Por ejemplo, muchos entran en controversia y en lucha y esperan no poner el dedo en la llaga. Muchos dicen, es que la Navidad es una tradición. Y ciertamente sí, no hay una ordenanza bíblica de celebrar la Navidad. Es una tradición. Pero yo no debería ponerla por encima del mandamiento de Dios. ¿Me estoy explicando? El punto es este, si yo no puedo poner una cosa por encima de la otra. Hipocresía, falsedad, es cuando nosotros pretendemos encubrir nuestra iniquidad con acciones, con obediencia a tradiciones, que lo que buscan es honrar más a Dios, lo que buscan es honrar más al hombre, a la denominación, al movimiento, al pastor, a mi propio ego, y no buscan la gloria primeramente de Dios. Muchas veces tú y yo dejamos el mandamiento de Dios detrás y nos aferramos con uñas y dientes a tradiciones humanas y de hombres. No está mal los lavamientos de los jarros, no está mal el lavamiento de los vasos, no está mal lavarse las manos, no está mal usar camisa y corbata, no está mal que tu Biblia sea la más grande que la de la hermana, no está mal que a ti te gusten los himnos y al otro le gusten los coros. Lo que sí está mal, lo que sí es equivocado, es cuando ponemos por encima nuestras tradiciones, nuestras prácticas habituales humanas por encima de la palabra de Dios. Esto no puede ser así. No puede ser así. No está mal, hay cosas, insisto, por eso hay que tener discernimiento, por eso hay que conocer la palabra de Dios y hay que actuar de una manera compasiva, amorosa, misericordiosa, pero veraz. Pero verás, siempre a la ley y al testimonio. El anciano, el pastor, el diácono, el líder, la persona que tú quieras y mandes puede decir, vamos a implementar estas actividades o esta dinámica o estas situaciones o este trabajo en equipo de esta forma, este programa en la vida de la iglesia para revitalizar este ministerio. Todo está fantástico. Sin embargo, siempre deberíamos observar cuál es el fundamento bíblico de lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Con base en eso, podemos nosotros revisar si realmente estamos actuando con plena conciencia o buscando agradar a los hombres. Y hacen muchas cosas semejantes. Y nuevamente voy a leer un versículo más, el versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Mis hermanos, es una terrible hipocresía cuidar más lo que dice una denominación
o cuidar lo que dice una determinada comunidad de fe antes de revisar cuál es el fundamento bíblico de esto. Y esto se aplica a nuestra vida. Esto se aplica a nuestra vida, mis hermanos. Yo no puedo pretender que mis tradiciones humanas, personales, familiares, rebasen la autoridad de la palabra de Dios. Esto no puede ser así. Mateo 23, por ejemplo, acompáñenme rápidamente, me voy a apurar tantito porque ya son las 9, iniciamos 8:15, regálenme unos 10 minutitos. Mateo capítulo 23. El Señor Jesús escribe de una manera muy tremenda, bueno, más bien, el Señor Jesús habla y el evangelista Mateo nos cuenta lo tremendo de la conducta de los fariseos. Y observe nada más lo que va a decir el Señor Jesús a través de la palabra del Señor. Observe lo que dice Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, de lo que estamos hablando, lavarse las manos, lavar los platos, guardadlo y hacerlo. Esas cosas no están mal. El mismo Señor Jesucristo dice, está bien, son cosas buenas, son cosas sanas, son cosas que ayudan. Pero, más, no hagáis conforme a sus obras. Es decir, no sigan su ejemplo. No hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Eso es lo más tremendo de la hipocresía. Y creo que todos los que llevamos algún tipo de liderazgo, algún tipo de influencia, algún tipo de enseñanza, algún tipo de cuidado sobre otras personas, el mayor reto está en eso. Santiago por eso dice, no se hagan maestros muchos de vosotros porque recibirán mayor condenación. Sí, porque si nosotros que estamos enseñando no damos el ejemplo, pues estamos mal, ¿no? Y esa es una verdad con la que debemos tener temor y temblor. Pero observe lo que dice. Versículo 4. Mateo 23, 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Pesadas, difíciles de llevar. Y las ponen sobre los hombros de los hombres. Es decir, ellos ponen estas cargas tremendas, pesadas. Imagínense este retrato. Difíciles de llevar. Sobre los hombros de los hombres. Ellos las ponen. Ellos hacen cargar a las otras personas con estos pesos, con estas ordenanzas, con estas tradiciones, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Podemos hablar de... Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Usted puede invitar a muchas personas a la iglesia. Usted puede hablarle a su familia, usted puede hablarle a su pareja, usted puede hablarle a sus compañeros de trabajo, a otros hermanos que se han apartado de la fe. Usted les puede invitar a la iglesia. Usted les puede decir, congrégate, es muy importante que te congregues, ¿eh? Congregarte es muy importante es congregarse. ¿Por qué no te congregas? ¿Por qué no te congregas? Pero cuando llegue el domingo, esa persona no se congrega. Esa persona busca cualquier excusa, cualquier vana justificación para no presentarse en la congregación, a escuchar la palabra de Dios, para orar con el Señor, para orar al Señor, para convivir con sus hermanos, lo que quieras. Estoy poniendo un ejemplo. Les dice a los demás, si no vas a la iglesia te vas al infierno, ¿eh? Si no vas a la iglesia no eres cristiano, ¿eh? Si no haces esto... ¿Me explico? Estoy poniendo un ejemplo muy sencillo. Pero si yo no pongo el ejemplo, si yo no llevo esa práctica en gracia, porque yo puedo congregarme, también ese es otro escenario. Yo podría congregarme con una religiosidad metódica, con una puntualidad
exacta, nunca llego tarde, siempre estoy con mi Biblia, con mi himnario, con mi ofrenda, con pendiente a la predicación, pero estoy con mala cara, realmente no quiero estar ahí, miro el reloj. Estoy ahí, pero no estoy ahí. ¿Me estoy explicando? Esto es a lo que se refiere. El problema, mi amado, observa el versículo 5, Mateo 23:5, dice, antes hacen todas sus obras ¿con qué propósito? Para ser vistos por los hombres. Eso es lo que está en el corazón del hipócrita. El hipócrita lo que busca es ser visto por los hombres, quedar bien, recibir aplauso, palmada en la espalda, que digan, uy, qué consagrado, uy, qué espiritual, hermano, hermana. Si este es tu caso, ¿de qué te jactas? Porque, porque hay orgullo, porque hay vanidad. Mis amados, ¿cuántos de nosotros no actuamos de esta manera? ¿Realmente eso es tener un compromiso con la santidad? No, no, porque es un compromiso falso, es un compromiso vano. En el mismo capítulo 23 de Mateo, vamos al versículo 25 y 28. Quiero que prestes atención a estos textos. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso. Quisiera tener una taza aquí, pero no la tengo ahorita en la mano. Limpian lo de afuera del vaso. Lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. ¿Usted tomaría agua que estuviera sucia? No. A lo que a nosotros nos interesa es lo que está aquí adentro. El envase como quiera puede llamarnos la atención, pero no es importante. No es lo más importante. Pero el problema es que para el hipócrita, esto es más importante que lo que está dentro. No importa que el agua sea chocolate. No importa que el agua tenga microbios, tenga basura. No importa eso. Lo que importa es que esto esté limpio, lo de afuera esté limpio. Este mismo principio se traslada a la vida espiritual. Y aquí es donde el estudio empieza a apretarnos el cuello. Porque de nada sirve que tú sirvas en tu congregación, que tú cantes hermoso, que ofrendes puntualmente, si en tu casa agredes a tus hijos, si eres deshonesto en tu trabajo, si en tu corazón albergas inmoralidad, si odias a tus semejantes, si buscas el mal, si hablas de manera perversa, si tu corazón hay iniquidad, si en tu corazón no hay limpieza, no hay santidad, no hay un apartamiento gradual, comprometido, de santidad práctica, a Dios no lo puedes engañar. Puedes engañar a tu pastor, puedes engañar a tus hermanos, puedes engañar a mucha gente. Creo que fue Robert Murray McCheyne o Richard Baxter, no lo recuerdo con exactitud, que decía que la marca de un hipócrita no es como es en la iglesia, sino como es en su casa. Ahí es donde se ve lo que realmente somos. Fíjate lo que dice el versículo 28, Mateo 23:28. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres por fuera, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El corazón de los fariseos, del cual Dios sabía lo que había en su interior, no correspondía con su elocuente hablar y su impecable conducta externa. Ellos eran escrupulosamente limpios en su exterior, pero eran corruptos en su interior. Ellos eran hipócritas, actores consagrados. Tanto fue así que ellos hicieron sus propias reglas
Ellos categorizaron sus propias tradiciones y los exaltaban por encima de la palabra de Dios y se consideraban a sí mismos santos porque ellos solamente se contentaban, se conformaban y se enfocaban en lo externo, en el estándar hecho por el hombre. Y siempre el estándar del hombre, por muy severo que sea, siempre va a ser muy laxo, muy blando, muy peligroso. Cuando nosotros vamos a la Biblia, podremos pensar que la Biblia es severa, que la Biblia es imposible de cumplir. Mentira. Es imposible para ti, para mí, en nuestra carne. Es imposible para ti, para mí, solamente en nuestro propio esfuerzo. Estaremos siendo hipócritas pretendiendo serlo. Observe lo que dice, por ejemplo, el Evangelio de Mateo capítulo 11 acerca de esto. Mateo capítulo 11. Y este es el descanso del legalismo. Si tú, mi amado, mi amada, estás agotado por las tradiciones de los hombres, si has estado llevando durante toda tu vida cristiana un montón de reglas sin fundamento bíblico, no estás seguro de lo que te están diciendo sea conforme a la palabra de Dios, revisa lo que te están enseñando, las prácticas que estás realizando como cristiano, a la luz de la palabra de Dios, ora, medita, cuánto de esto te habla del Evangelio, cuánto de lo que estoy haciendo habla de Cristo, exalta al Señor. Mencionaba yo hace algunas semanas en una plática que tuve en Facebook con unos hermanos acerca de si debemos participar de ciertas cosas o no. Y yo les ponía este filtro, ¿no? Decía, todo cristiano debe pasar por el filtro de estas tres cosas. Primero, lo que estoy haciendo exalta la gloria de Dios. Si no pasa este primer filtro, yo creo que ni siquiera deberías preguntarte pasar por los otros siguientes. Si no pasa el primero, definitivamente descártalo. Pero si quieres ponerlo más a prueba, pasa por el segundo filtro. El segundo filtro es lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, lo que estoy pensando, edifica, santifica o ayuda a la salvación de mi prójimo. Porque estamos aquí para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. No en eso se resume toda la ley. Y el tercer filtro. Esto me edifica, me santifica, evidencia la salvación que hay en mi vida. Si esto no es así, si no glorifica a Dios, descártalo. Si no edifica y santifica a tu prójimo, descártalo. Y si no te ayuda a ti, no lo hagas. Eso creo que serían los tres filtros esenciales para saber si estás en una práctica legalista o estás en una práctica realmente bíblica, evangélica, sana. Y esto se aplica para cualquier cosa en la vida, en tu trabajo, en tus negocios, en tu vida de ocio. Se aplica también incluso para tu vida espiritual. Y las cosas más cotidianas, como leer el plan de lectura McChain, como congregarte a la iglesia, como unirte a una clase bíblica o no unirte a otra. Estos son los filtros sobre los cuales tienes que hacer las cosas, pero tienes que hacer uso de tu conciencia a la luz de la palabra de Dios. La Biblia debe guiar tus acciones, no las tradiciones, no quedar bien con las personas. Puedes impresionar a la gente, pero desagradar a Dios. Y eso es mucho más serio. Fíjate lo que dice, este es el antídoto del legalismo. Si tú estás viviendo cargado de actividades, de obligaciones para quedar bien con los demás, observa lo que dice el Señor Jesús acerca de lo que implica ser cristiano. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Presta atención al versículo 20. Porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Regresa al 23. Regresa al 23 y observa lo que hacían los fariseos. Dice que
Versículo 4, Mateo 23, 4. Ellos ataban ¿qué? Cargas pesadas y difíciles de llevar. Pero el Señor Jesús nos dice que su yugo es fácil, que su carga es ligera. Entonces, ¿cuál es el yugo que tú quieres seguir? ¿La pesada? ¿La difícil? ¿La que es casi imposible de llevar? ¿Solamente para quedar bien con las personas? ¿O quieres llevar tu vida cristiana en gracia? Estos hombres, estas personas habían establecido sus propias reglas. Tú y yo establecemos a veces nuestras propias tradiciones, nuestras propias reglas. Hacemos a un lado la palabra de Dios y nos consideramos santos porque nos conformamos solamente a lo exterior. En apariencia podemos vernos santos. Un hipócrita es eso, aparenta. Aparenta, pero llegará el día en que ya no se podrá aparentar. La máscara tarde o temprano se va a caer. No hay actuación completa ni perfecta. En tu casa te quitas la máscara y el disfraz. En muchos lados te quitas la máscara y el disfraz. Y cuando sale lo que realmente eres, oh sorpresa. Dios no mira las cosas como miran los hombres. Él mira nuestros corazones. Él no solo da un vistazo a nuestro corazón, escudriña lo que hay en nuestros corazones. Tómate un tiempo para examinar si estás viviendo tu vida a la luz de la santidad de Dios, si estás viviendo de manera honesta en la palabra de Dios o estás viviendo de una manera hipócrita, falsa, superficial, siguiendo solamente los mandamientos de los hombres. Si estás viviendo de esta manera equivocada, quiero animarte a que vengas a Cristo, a que pongas esas cargas que te han puesto los hombres, que te has puesto tú mismo, delante del Señor. Y entiendas que vivir en santidad o ser una persona espiritual no tiene que ver con quedar bien con nadie, sino tiene que ver con quedar bien con Dios, obedecer su palabra, más que la de los hombres. Que Dios nos ayude. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias y te damos la gloria y te pedimos perdón. Te pedimos humildemente perdón, Señor, en Cristo Jesús. Porque todos nosotros, de una manera consciente, inconsciente, o a veces completamente cínica, nos encubrimos, Señor, en nuestras actividades, en lo que hacemos, podemos dar, con el propósito, Señor, de intentar ocultar, velar la decrepitud de nuestra alma, Señor, frente a la gloriosa santidad de tu persona. Para ti nada es oculto, para ti nada es extraño, engañoso, Señor. Tú lo ves todo con claridad, Señor. Permítenos, Señor, experimentar dolor santo cuando seamos hipócritas. Y llévanos, Señor, siempre a ser honestos contigo y a hacer lo correcto siempre delante de ti, sin importar lo que opinen o digan los hombres. Señor, que no pese más la tradición, la religiosidad, el legalismo por encima de tu palabra, en nuestra mente y corazón, en toda nuestra vida. Ayúdanos a este propósito, Señor, y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús, y en su nombre decimos amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros a través de esta transmisión. Recuerden que estamos estudiando En busca de Dios, el gozo de un avivamiento, nuestra relación personal con el Señor. Hemos estado en el día 3, hemos estado estudiando la lección 6. El día de mañana estaremos viendo el día 4, ¿verdad? Así que prepárese y recuerde que todos los días estamos leyendo el plan de lectura McChain. Lunes y viernes estamos viendo nuestros audiolibros. El sábado es día de estudio bíblico, donde nos reunimos para meditar en la palabra del Señor. Así que prepárese, el día de mañana vamos a estar continuando con nuestro estudio. Y pues yo espero que el Señor haya hablado a nuestras vidas y nos lleve a ser honestos delante de su rostro y con su corazón. Amén. Que el Señor nos ayude. Mi hermano, mi hermana, gracias por estar con nosotros. Saludamos a todos nuestros hermanos que ven, que nos verán posteriormente. A Dios sea la gloria. Cene rico. Tenga usted una excelente noche.
Dios le bendiga, ore, reflexione y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.